soy doctoranda del Programa Internacional de Doctorado de la UNED. Agradecer, en primer lugar, al Comité Científico Organizador de este congreso la posibilidad de presentar mi comunicación, que se titula Tiziano Ferro, Achille Lauro y Måneskin como voces narrativas transmedia en el panorama musical italiano contemporáneo, ponencia que se desarrolla los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2024 en la Universidad de Almería. Antes de nada, hay que empezar a contextualizar cómo el feminismo en Italia ha tenido una evolución marcada por distintos contextos, tanto políticos como sociales, desde sus inicios hasta la actualidad. Su desarrollo ha estado influenciado por el catolicismo, el fascismo y las transiciones democráticas, y se ha entrelazado de manera significativa con los estudios de género y los derechos del colectivo LGTBI. El movimiento feminista en Italia comenzó a cobrar fuerza a finales del siglo XIX en paralelo con otros países europeos. Las primeras activistas luchaban principalmente por derechos civiles, por acceso a la educación y por el sufragio. Y aquí hay que recordar a mujeres como Anna Maria Mozzoni y Teresa Labriola. La primera gran victoria del feminismo italiano llegó en 1945 con la obtención del derecho al voto para las mujeres, lo que abrió el camino hacia una participación más activa de las mujeres en la política. Y la segunda ola del feminismo coincidió con el auge de movimientos feministas internacionales, pero también con los cambios derivados de la posguerra. Durante la década del 60 y del 70, las mujeres también ya comenzaron a organizarse para luchar por los derechos reproductivos, la igualdad en el trabajo y la violencia de género. Y este periodo, por tanto, fue clave para la transformación del feminismo en Italia, hacia temas más personales y políticos. Durante el 70 se aprobó la ley del divorcio y 8 años más tarde la ley que regulaba el aborto. Por lo tanto, estos hitos legislativos ya reflejan los avances del feminismo en esa lucha por los derechos reproductivos y la autonomía de las mujeres. Durante este tiempo surgieron grupos como la Rivolta Femminile, que propuso una crítica profunda a las estructuras patriarcales, y a partir de los años 80 los estudios de género empezaron a adquirir mayor relevancia dentro de las universidades italianas, conectándose con la teoría feminista para analizar las construcciones sociales del género, la sexualidad y las identidades no normativas, y vio el nacimiento del activismo LGTBI en Italia, aunque inicialmente estaba marginado dentro del feminismo más tradicional. Sin embargo, asociaciones como Archigay marcó el inicio de este movimiento organizado por los derechos de la comunidad LGTBI en Italia, y aunque los diálogos entre los estudios de género, el feminismo y los derechos LGTBI se desarrollan más lentamente, hemos visto cómo la lucha para incluir estos temas más interseccionales han seguido avanzando, con esa necesidad de visibilizar las diversas identidades de género y orientaciones sexuales. Por tanto, podemos decir que la conexión entre feminismo, estudios de género y los derechos LGTBI ha cobrado especial relevancia en las últimas décadas. En la música italiana contemporánea, varios artistas han destacado por sus contribuciones a la visibilidad y a la representación del colectivo LGTBI y la diversidad de género. Estos artistas utilizan sus plataformas no solo para expresar sus experiencias personales, sino para promover mensajes de aceptación, inclusión y lucha contra la discriminación. Por ejemplo, encontramos a Tiziano Ferro, que es uno de los cantantes más reconocidos en Italia, que se declara homosexualidad en el 2010 después de años de lucha interna y especulación pública sobre su orientación sexual. Este fue un momento histórico, sobre todo para la visibilidad del LGTBI en Italia, un país que tradicionalmente es conservador y católico. Y por tanto Ferro ha utilizado su música para narrar su camino y sus experiencias con la homofobia y el estigma social al que estaba sometido. Tras revelar su sexualidad, muchas de
sus canciones adquirieron una nueva dimensión con el mensaje implícito sobre aceptación personal y superación de las barreras sociales. Encontramos canciones como La Diferenza, Tramete e Incanto, ¿no?, que tratan sobre el dolor emocional y un deseo de ser comprendido, que pueden interpretarse como una metáfora de su vida antes y después de su revelación pública. Ferro no solo es pionero en la representación LGTBI en Italia, sino que su música también toca de manera sutil temas como el amor no normativo. Sus letras exploran dolor, de rechazo, deseo de ser amado y una lucha por encontrar la paz interna. Otro de los artistas que vamos a presentar es Achille Lauro, aunque no se ha identificado públicamente como parte del colectivo LGTBI, su estética y performance están profundamente conectadas con la fluidez de género y la subversión de las normas tradicionales. Su uso del andrógino, de la ambigüedad sexual y la crítica a los roles de género en sus canciones y presentaciones lo han convertido en una figura transgresora dentro del panorama musical italiano, ya que desafía estas expectativas tradicionales de masculinidad y feminidad, apareciendo a menudo con trajes que mezclan géneros, maquillajes y otros elementos visuales que son provocadores y que cuestionan los estereotipos de género. En sus actuaciones, por ejemplo en el Festival de San Remo, la imagen y el estilo llamaron la atención por su capacidad de romper con esas convenciones sociales, ¿no?, empoderando a quienes se sientan atrapados por normas rígidas de género. Por ejemplo, tenemos el tema Me ne frego, donde Lauro aboga por la libertad de ser uno mismo sin preocuparse por la opinión de los demás. Es verdad que las canciones de Achille no tratan explícitamente sobre la diversidad sexual, pero su enfoque sobre la identidad de género es revolucionario en la cultura italiana. Otro de sus temas es Rolls Royce, que fue presentado en el 2019, mezcla referencias a la rebeldía y a la autoexpresión. Luego, por último, presentamos a la banda italiana Måneskin, que también ha jugado un papel importante en la representación de esa diversidad de género y la fluidez sexual en la música. Tienen un estilo también andrógino, provocador, especialmente en el vocalista Damiano Davide y el bajista Vittorio De Angelis, donde la banda ha desafiado las normas de género en la escena rock. Tiziano Ferro es muy activo en plataformas como Instagram, donde comparte momentos de su vida personal, habla abiertamente sobre su matrimonio con su esposo y su identidad como hombre gay. Estas plataformas le permiten llevar a una audiencia más grande y conectar directamente con sus seguidores, lo que le otorga un espacio para hablar de temas relacionados con la comunidad LGTBI y su aceptación personal. Su transparencia en redes ayuda a normalizar el amor y las relaciones homosexuales en la sociedad italiana. Además, a través de sus videoclips, Ferro añade una dimensión visual a sus temas musicales. A menudo utiliza imágenes que refuerzan este mensaje de amor y autoaceptación, superación personal de las cuales hemos hablado anteriormente. Además, sus videoclips accesibles a todo el mundo a través de otras plataformas como YouTube amplifican esos mensajes de diversidad. Achille Lauro, como hemos dicho, es otro artista que ha causado un gran revuelo en la escena musical italiana, precisamente por su estilo provocador y su fluidez de género. No se ha identificado, como hemos dicho, abiertamente dentro del colectivo LGTBI, sino que su performance artística juega constantemente un papel ambiguo. Se ha convertido en un icono cultural por su capacidad para romper, como hemos dicho, con estas expectativas de feminidad y masculinidad en la música.
Además, en sus canciones aboga por la libertad personal, sin miedo a ser juzgado por elecciones estéticas o de género. Måneskin es la banda italiana que ha revolucionado la escena musical internacional y ejemplifica perfectamente la utilización de esas voces narrativas transmedia de las que hemos hablado anteriormente. Desde su salto a la fama tras ganar el Festival de San Remo y el Festival de Eurovisión en el 2021, han sabido aprovechar estas diversas plataformas para construir y expandir su narrativa artística. Además, mantiene una fuerte presencia en Instagram, en TikTok y en Twitter, donde comparten no solo los avances de sus nuevos lanzamientos, sino también momentos personales y que además detrás de las cámaras permiten a los fans conectarse con ellos a un nivel más íntimo. Este contenido adicional nos amplía la narrativa de sus canciones y de su imagen pública, ya que sus videoclips no son meras narraciones ni representaciones visuales, sino que son piezas narrativas en sí mismas. Vídeos como Chiti o Buoni cuentan historias que complementan esas letras y energía de sus canciones, creando una experiencia audiovisual más completa. Además, ha colaborado con diferentes marcas de moda y otros artistas, integrando sus estilos y visiones de una manera coherente. En entrevistas, además, discuten sus influencias, su proceso creativo y sus visiones del mundo, proporcionando un contexto adicional a sus obras. Tanto Tiziano Ferro como Achille Lauro o Måneskin, desde enfoques diferentes, han contribuido al debate sobre la visibilidad y la aceptación LGTBI en Italia. Sus esfuerzos no solo se han limitado a la música, sino que también han sabido utilizar estas plataformas transmedia para ampliar sus mensajes de inclusión y se han convertido en ejemplos sobre la importancia de la autoaceptación y de cómo la música puede ser un refugio para expresar emociones complejas relacionadas con la sexualidad. Por ejemplo, Lauro ha ampliado además la discusión sobre la identidad de género y la libertad artística, desafiando los estereotipos y las normas sociales tanto en sus letras como en sus presentaciones visuales. Y sobre todo, muchas gracias por haber visto mi comunicación y espero que les haya resultado interesante.